Muy importante, muy significativo, porque prácticamente es nuestra enseñanza que nos dejaron nuestros antepasados. Y nosotros la idea hoy es insertar ese conocimiento a los jóvenes para que ellos puedan conocer a fondo todavía ese conocimiento histórico que tienen nuestros abuelos, nuestros padres. Los lencas son indígenas que han habitado las montañas occidentales de Honduras desde el pasado precolombino, pero son grupos vulnerables que con la influencia occidental, muchas de sus comunidades han dejado de transmitir sus costumbres, ritos y tradiciones a las nuevas generaciones. Con el paso del tiempo, su lengua que determina su cultura está prácticamente extinta. Hoy, los ancianos de la Auxiliaría de la Vara Alta de Intibucá, la máxima autoridad lenca, han convocado a un encuentro entre 15 comunidades con la finalidad de transmitir a los jóvenes las enseñanzas que los antepasados han legado y así darle continuidad a su identidad cultural. Vamos a tomar este chilate con cacao, que es costumbre de antepasados de los lencas. Venimos aquí como ancianos a demostrarles a los jóvenes que sí ansían saber las costumbres de antes. Jesucristo, la gracia, la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios. Fue una iniciativa de la Alcaldía de la Vara Alta de Intibucá. Esta iniciativa la tomamos a bien desde el programa en apoyarla y facilitar todos los medios logísticos como también técnicos, valorando las decisiones, valorando toda la espiritualidad, valorando toda esa religiosidad que existe en el pueblo lenca para desarrollar el evento. En el encuentro se conformaron distintos sitios de enseñanza, donde en grupos se les impartió a los jóvenes temas fundamentales que reafirman su cultura. Pero la música nativa que tenemos de nuestro pueblo son estas. Por ejemplo, la mandolina, el violín, la guitarra, son las que se mantienen acá en nuestras comunidades. Ajos, en fin, todo remedio de conjura se les da para que arrojen lo malo que tienen. De maíz bien molidito, de lote, y se ponía y se le daba vuelta. Entonces esa era la famosa panapa. Haciendo chilate, que depende el chilate de este mismo maíz blanco. Y es lo mismo de lo que tomamos ahorita. Yo como regidor primero lo que tengo que hacer es invitar a toda mi comunidad para que me ayude a hacer la milpa y llevar este grano. Entonces, estos son los pegos de la Santa Tierra. Aquí se pegan nueve candelas. En Honduras hay una diversidad cultural. Es muy importante revitalizar expresiones culturales que se han ido perdiendo y de alguna manera, en la medida que se estén posibilitando una mayor visibilidad de las expresiones culturales, también habría una preservación de esas expresiones culturales. Por lo tanto, también se estaría promoviendo una diversidad cultural que es importante para la cohesión social de las comunidades. En ese sentido, el posibilitar el encuentro intergeneracional a partir de costumbres, de tradiciones, para nosotros es sumamente importante el poder dar condiciones de diálogo intercultural e intergeneracional. Y eso, una parte que la juventud ya van comprendiendo. Y eso queremos seguir más. Por eso que venimos a estas reuniones. Los antepasados que nos habían dejado ese ejemplo. Y mucho tiempo no se contemplaba, pero hoy sí se contempla. Y se vive esa experiencia. Es bien bonito, es bien bueno. Para nosotros los jóvenes es bien bueno eso. A veces nosotros como jóvenes vamos dejando un poco de las costumbres, ya las vamos
en otro ambiente, en otro ambiente más moderno. Y lo que es, debemos de rescatar un poco de nuestra cultura, de nuestros antepasados, entre generaciones, entre adultos y jóvenes. Gracias, corazón del cielo, corazón de la tierra, Dios Padre, Dios Madre. Es decir, los pueblos indígenas y los afro-hondureños tienen derechos humanos, pero en sí tienen unos derechos específicos que les son propios de acuerdo a su condición social. Es decir, hay unos derechos culturales muy propios a la espiritualidad, a la lengua. En ese sentido, el programa conjunto entonces posibilita espacios de ejercicio de derechos culturales y de participación en la vida cultural de los pueblos indígenas y afro-hondureños. Como nosotros no habíamos visto lo que vimos aquí en la laguna. Es bueno recuperar la cultura antepasada. Los jóvenes son los llamados a continuar con estas tradiciones, con estos ritos, con estas celebraciones, con estos encuentros. Aprendí pues a valorizar las culturas lencas, a valorizar todo lo que es las comidas típicas, todo eso. Yo sé de que sí da fruto bastante y es una semilla que se siembra en tierra fértil, porque nosotros lo vamos a poner en práctica. Ese valor, esa fuerza, para que así no caigamos, no trompezaremos en estos pueblos, en esta